Pero continuemos entonces, vos, señor D. Ya. Oye, cualquier cosa es Ah, señor N. Me sí, gusta que sí. nos digamos señores así. Tenía provisoriamente el título de señor en el recado. Así que, Let's go. de hecho, aprovechando que tú, ¿cachai? De programación, Mm. yo creo que es bastante interesante. ¿Has escuchado hablar del Temple OS? Del Temple OS. Sí, Sistema operativo Temple. sí. Ya. Eso es un sí o un no. A ver, por nombre no me suena, pero deduzco un poquito para dónde va, pero por nombre no me suena. Ya, ¿qué se te ocurre? Temple OS. O sea, versión sistema operativo. Yo quiero creer que tendrá que ser. ah, templo. Como, no sé, un lenguaje de programación para una página web de la iglesia, ¿sí? ¿Cachai? Ya, No mira, sé, sí, por ahí va. Pero Pero es de la más iglesia. complicado. De hecho, si esta es publicidad para una página mormona, por favor. Nah. Quiere aumentar el Eh, tamaño de su fe, ¿qué es Titán? de su De fe, su ¿qué? fe. ¿Qué? su fe. Quiere No, aumentar el tamaño de su fe. esta historia es un poco, imagínense como la historia de Steve Jobs, puede ser, o de Bill Gates, pero si es que hubiera terminado mal. El éxito. No, si es que hubiera terminado como mal. Eh, Ah, en este tema, el protagonista sería Terry Davis, que es alguien que fue programador en una época similar ujú. y, bueno, en realidad sufrió varias enfermedades y todo, y al final siempre se cuestionó mucho todo lo que ha sido porque él en un punto se le diagnosticó esquizofrenia, pero muchas cosas de las que él hizo eran antes de este diagnóstico. Entonces, siempre tuvo como conductas medias extrañas, pero todo eso le quitaba como la credibilidad de lo que él estaba haciendo. Ya. Eh, dentro de todas las cosas que él programó y todo, porque él, bueno, como digo, era de esta época de Bill Gates y todo, él aprendió a programar con una Commodore en los años 80. Y de ahí más adelante, en el año 2004, Terry supuestamente tuvo como una iluminación divina y Dios mismo, según él, le dio una instrucción de crear un sistema operativo que fuese una especie de templo virtual para que la gente pudiera comunicarse directamente con él, con Dios. Entonces, O sea que no está tan ¡What! no, no, pero es que eso es lo que digo, porque no es Te lo así diré. como una página de una O iglesia, sino que sea, es un aparato con Dios. qué wea, weón. A la verga. ¿Ya? Eh, Esto duró como muchos años, creo que casi una década, y se le puso varios nombres y finalmente terminó siendo Temple OS. Y bueno, en cuanto al lenguaje, esta cuestión como que la empezaron a escribir en una variante de C, y el tipo creó como un sublenguaje a partir del lenguaje C de programación, que es el Holy C, o sea, como Santo C. Y Porque esta es como forma, verdad con la palabra holy shit, pero no. claro, es como que quiso hacer el juego. Y con ese lenguaje, y después de hacer más de 100.000 líneas de código que tuvo que revisar solo, porque lo hizo solo, eh, logró hacer como un sistema operativo que, bueno, de hecho está disponible y es de fuente abierta, por si alguien lo quiere descargar por ahí para ver cómo es. No, Eh, no da. lo importante también, o sea, más allá de fin de todo lo que se hizo, es que el tamaño de lo que hizo este hombre es algo muy, muy grande. O sea, hay metáforas por aquí que dicen que es como que alguien hubiese hecho un rascacielos o un edificio solo. O sea, es como, si tú lo pensáis, es como la alegoría contemporánea a la historia de cómo se escribió la Biblia. Claro. Así como que un O, el, pibe o la, la la escribió Biblia en la del diablo, noche esa a fue través de... justamente esa misma.
resulta que este sistema, si lo ven fotos por ahí, se ve como súper arcaico. De hecho, se ve como que fuera pensado para las computadoras así como Macintosh o quizá un poquito más moderno, así como con suerte de la época del Windows 95. Tiene poquitos colores, tiene resolución de creo que 16 bits. 16 colores, resolución de 640 x 480, es un sistema de 64 bits. Y generalmente la mayoría de la interfaz es puro texto. No tiene soporte para sonido ni redes, nada, o sea, es como muy como los sistemas antiguos de computadora. Esta cosa se ejecuta lo que se le conoce como el anillo cero, o sea, interactuando directamente con el hardware. No tiene ningún sistema de, de seguridad tampoco. O sea que esto no es muy recomendable porque como está directamente ligado al hardware, puede ser como muy fácil que se infecte de cualquier cosa. O sea, literal la Eh, web es como un malware, po. O sea, es como una el especie OS de completo malware. podría ser un malware. Es Claro, como claro, es como un puentecito, claro. un puentecito vía libre. Eh, y mira, se hace como una analogía que dice, por ejemplo, Linux es un semi-remolque con 20 marchas con las que puedes manejar. Windows es una especie de auto. Y TempleOS es una moto. Si te inclinas mucho te vas a caer. No hagas eso. Mm. Yo creo que crear obviamente de esto partes del sistema operativo como las aplicaciones, entorno gráfico, que eran recuperatorios y funcionaban también en Linux. Pero todas estas cosas tenían problemas con el TempleOS. Terry Davis, el creador, como les dije, creó este lenguaje que era el Holy C, que era variante del C original, el lenguaje C. Y claro, ahí está con el juego de palabras que tú dices que aparte de ser como el Holy Ship, es como de Holy, sí, de ver, y sede en inglés, así como Santa Sede. ¿Cachai? Y dice que hace como un paralelismo similar al Java con JavaScript, lo que es el Holy C con el Sample. Eh, el Holy C tiene. A ver, espera, vamos a ver, mucho menos. Eh, es como muy. Aparte preocupante de que como que ahí se ve la intención de crear esta cuestión, como con la intención de los escondido, de que tiene como un programa que se llama After Egypt, después de Egipto, que igual tiene como unos gráficos súper precarios y todo. Y es como una forma en la que también se supone que como que te dan palabras, que es como supuestamente no estoy seguro si lo hicieron como con alguna base de inteligencia artificial o algún algoritmo, pero se supone que es como que se te abre una ventana en la que se supone que Dios directamente te habla, ¿cachai? Te da como palabras clave. Y ahí, o sea, aparte de que se puede comprobar porque se puede descargar el sistema, hay muchos videos de gente que lo ve y le salen mensajes que son palabras sueltas, pero que obviamente están como siempre ligadas a la religión. Eh, Mm. La campaña publicitaria más brígida de la iglesia. es que eso es lo cuático de que, mira, yéndonos un poco como para atrás de la historia, el creador venía de una familia que era muy creyente, que eran gente muy devota de iglesia, y no me acuerdo exactamente si eran de alguna religión específica, pero sí eran gente muy devota. Y esta persona, Terry, desde chico siempre fue como muy intelectual, tuvo como un IQ muy desarrollado, se notaba que él era muy inteligente. Entonces, desde un punto, él como que empezó a cuestionarse esta misma creencia, y eso fue lo que le llevó a ser ateo. Y eso es una de las cosas como más interesantes, de que él siguió siendo ateo hasta que murió. ¿Cómo es ¿Cachai? la wea? Entonces el culiao hizo una wea Es para que, hablar con Dios, pero el weón no cree en Dios. es que ese es el tema, po, porque él tenía como el círculo donde decía que a él no le parecía como físicamente posible ni le hallaba sentido a la existencia de Dios. Pero después él empezó a tener como estos delirios
donde decía que lo perseguía gente, que como que lo estaban buscando, un poco como lo del primer caso que decía que lo perseguía gente con terno todos los días. Incluso eso lo llevó como a que lo internaran varias veces en hospitales psiquiátricos y de salud mental. Él se fugaba porque decía que igual que lo estaban buscando, que lo iban a agarrar, y al final nunca terminaba en nada real, ¿cachai? Y esto fue antes de que se le diagnosticara la esquizofrenia. Incluso antes de que hiciera este sistema operativo, ¿cachai? Eh, Él, entonces, claro, tuvo como esta revelación donde supuestamente se contactó con Dios y Dios le dio como la instrucción de crear este sistema operativo. Y según el creador, por ejemplo, muchas de las características que tiene el sistema fueron también instrucciones de Dios. O sea, Dios le pidió no que hiciera un sistema, sino que hiciera un sistema con tales parámetros. Por ejemplo, de que tenía los colores y la resolución que dije, que era porque estaban como pensados para que interactuara fácilmente con los niños. ¿Cachai? Ah, esa weá se Eso me de hace los muy niños, turbio. No, sí, igual, pues, weón. muy bien. Pero de que era así como de que Dios quería como darle como ese contacto como más directo a la gente más joven. Oye, pero Eh, la pregunta del millón es, ¿la weá funcionaba? O sea, ¿podías sí. hablar con Dios? Es que por eso, es que mira, hay una. O sea, es que hace como. Que funciona, pero así como de que se haya como científicamente conectado con Dios, es una cuestión que no podéis decir, ¿cachai? Porque igual el tipo este como lo hizo solo y la cuestión terminó siendo de código abierto y el tipo inventó el lenguaje de programación, no es como algo que sea así como que se le puede hacer mucha ingeniería inversa para cachar cómo lo hizo. Pero, o sea, es que yo creo que la pregunta va un poco más allá. O sea, obviamente no es algo comprobable así a ciencia cierta decir como no, si esta weá está conectada con Dios, porque no se puede. Pero la pregunta es, por ejemplo, ¿hay algún un uso o alguna aplicación dentro de este sistema operativo que no sea así como un chat GPT que te diga así como habla con Dios o algo así? O cómo funciona el diálogo con Dios? Es que, o sea, claro, se supone que es como el programa está diseñado como para representar como la voluntad de Dios, ¿cachai? Entonces, claro, si tú dirías así, es muy similar al ChatGPT porque tú como le escribís la cuestión te tira palabras sueltas, pues, obviamente, una versión mucho más arcaica, pues sí. No es ni siquiera una inteligencia artificial ni nada similar. Puta, es que Entonces, por la descripción a mí me suena más como que es algo muy metafórico. Así como no es que hables con Dios, es como cuando te dicen la Biblia es la palabra de Dios, que es como escucha la palabra de Dios o algo así. Entonces me da la impresión de que esto es como una Biblia muy tecnológica. No hay. Y claro, y te dicen como habla con Dios, pero es porque está ahí leyendo la palabra de Dios o aprendiendo de Dios o algo así. Eso como que se me llega a la mente con esto. Como un Tecno Jesus. Algo así. Que es claro, como muy metafórico. Es que esto como de hablar con Dios. No es realmente que vas a hablar así como de tú a tú con Dios, sino que aprendes de la palabra y es como comunicarse con Él o algo así, pienso yo. Mm. es que claro, porque eso es como el tema, pues, de que se le haya dado como la instrucción a este tipo lo haya hecho. Porque se supone que él como que tuvo como la iluminación de, ¿cachai? Y es algo que igual es como poco común porque sabiendo la cantidad de cosas que se pueden hacer programando y por ejemplo toda la cantidad de programadores talentosos, no hay como otros casos así que digan así como no, es que esta cuestión es para una secta o es para, no sé, para un cierto grupo económico, o es para tal cosa desde tal país, ¿cachai? No hay como un sistema, no hay alguien que se haya dado la paja de hacer una pega así. Esa es la parte como frígida, porque sí, a lo mejor han hecho como programas y cosas así, pero realmente crear un lenguaje de un sistema operativo de cero y que haya tenido como ese fin, ese único fin, ¿cachai? Porque no es como que haya hecho un sistema operativo para querer comercializarlo y que sea así como, no, es que esta cuestión la hice porque soy, no sé, jesuita y la iglesia y Dios me lo pidió y lo voy a hacer como con el fin de expandir la fe. No es así, ¿cachai? Porque el Claro, mismo porque si tiene yo como hubiera su. querido hacer así, lo hubiera hecho de un muy diferente. Y no solo, claro, o sea, podría haber pedido ayuda y todo, ¿cachai? Y ese es el tema porque él, igual dentro de todo, lo hizo desde el ateísmo. Entonces, Qué cuático, weón.
hay igual otra cosa que igual es como parte de, tú lo vas a entender más, mira, que dice que una de las características como más fuertes del templo es que tiene un sistema de hipertexto que se llama DolDoc. Y dice que es la base del shell, del editor de texto, del explorador de archivos, del sistema de documentación y varias cosas más. O sea, por ejemplo, el HTML, los guiones del shell, los scripts y todo eso no existe, sino que existe solamente el .doc. Es como que todo Windows funcionara como con el bloc de notas. ¿Cachai? Qué Así cago. como siendo el homólogo. Es una cuestión que realmente es como muy complicada. Puta, ahora Y sí, oh, perdón que te interrumpa, pero ahora que lo decís de esa manera, creo que como que pienso otra cosa. Puta, es que me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando igual estuve interesado en la carrera de programación, y fuimos a una universidad, ¿te acordáis? No voy a entrar en detalles, pero... Y nos hicieron como unos talleres, ¿te acordáis? Y ahí me acuerdo que me explicaron esa weá, porque en el bloc de notas tú podías hasta hacer malware con el Con el bloc bloc de de notas. notas. Entonces me da la impresión que capaz que este weón, no sé, se le fue de control esta weá y capaz que esta weá era como un proyecto de tesis, así como, weón, yo voy a hacer un sistema operativo y voy a demostrar a todos estos perkines culiados que se puede hacer un sistema operativo con el bloc de notas y lo hizo. Y después dijo, ya, pero ahora qué hago con esta weá. Como lo que pasó con Flappy Bird, ¿cachai? Que como que se fue Ah, tan grande que al final dijo, ¿sabes que ya pico con la weá? Pienso, porque ahora como que se me fue como para allá la idea. Por el hecho de que esté hecho en un bloque de notas. no, o sea, no es que esté dicho con el bloc de notas, sino de que el sistema que tiene de hipertexto es como lo que hace que funcione todo el sistema operativo, ¿cachai? No sé Puta, igual la idea es si el como la siguiente misma. tiene como una idea como más mejor de explicarlo, porque igual, puta, yo como que lo entiendo, pero obviamente no tengo como la terminología más correcta. Em, bueno, pero el tema es que finalmente este tipo, después de haber creado todo este sistema operativo y haberlo estado desarrollando por varios años y que se haya lanzado como oficialmente, eh, siguió con el tema de la esquizofrenia. Él tuvo posteriormente como muchos delirios, alucinaciones, del tema de que lo seguían persiguiendo según él. Y muchas veces él tenía incluso como delirios conspiranoicos, donde él decía que, por ejemplo, de que le habían implantado como dispositivos de seguimiento dentro del auto. Él incluso una vez desarmó su auto completo, así todas las partes para verificar de que no le hubieran puesto como alguna cuestión para rastrearlo. Entre todas las veces que lo llevaron a hospitalizarse y todo. Y obviamente nunca se encontró nada, ¿cachai? Pero él siempre tuvo como ese delirio de persecución. Siempre pensó de que alguien estaba como detrás de él y de que la misión que tenía él de vida era hacer este sistema operativo como una forma donde él veía más o menos cómo funcionaba su cerebro. Porque él decía que su cerebro era como similar a un computador y que al entender como esa similitud y tener como el nexo que tenía con Dios gracias a su familia, él podía decir, ya, puedo juntar a Dios con un computador y acercarlo a la gente. Esa era la forma que tenía de verlo él. ¿Sí? Igual me queda, o sea, como que no me calza mucho tomando en cuenta que el weón era ateo. Entonces, para mí que todo O fue pero como eso te digo, es como, un es delirio esquizofrénico nomás del weón. que yo pues, creo. exacto, por eso te digo, es como que por muchos lados como que tú dices que sí, pero por otro lado, él la forma en la que estaba era como súper cuerda y él era, o sea, si bien él como que negaba como su relación con Dios, él no podía como negar de que haya, en realidad era como agnosticismo, ¿cachai? Porque era así como de que él decía, puta, no, sabes que si Dios me está hablando y todo, pero yo elijo como no estar como pendiente de su religión ni nada. O sea, en todos lados se le tacha como ateo, pero es como el término como más general, ¿cachai? Ya, pero mira, Como hablando que del... la agnosticidad. ¿Alguna vez la aplicación tiró así como un mensaje, alguna cuestión que sea como contundente que respalde que el chico, no sé, se comunicó con Dios? Es que no es tanto que él lo haya hecho, sino que supone que cualquiera que lo use lo puede hacer, po. Y por ejemplo, por eso digo, hay videos así hasta en YouTube de gente que lo ocupa, ¿cachai? De que llega como esta parte que está como el chat que dije. Y puta, es eso, o sea, es como muy sujeto a la interpretación en el sentido de que si tú querías, a lo mejor le podés ver como toda la razón y decir, no, que esa cuestión es verdad, porque me dijo una cosa que solo yo
sabía y todo, y yo, puede que a lo mejor no, que diga eso, no sé, que te gusta, no tiene un sentido, te una palabra suelta, no tiene ni pies ni cabeza. Claro. Pero lo brígido es que por eso digo que es como la historia de qué hubiera pasado como con Bill Gates si todo hubiera sido como malo, ¿cachai? Porque es como una versión así como súper bizarra de cómo se creó, por ejemplo, no sé, o Windows y del final que tiene también, pues, porque el final que tuvo él no fue una cuestión como normal, ¿Y que van a sino que matar? él, Ok. es que él Mm, murió el 2018 porque lo robó un tren, pero nunca se Chucha, supo si fue accidente o si se chucha. mató, Igual ¿cachai? cuático, o sea, como que se fue a la puta. Sí, pues, es que por eso, donde más encima era esquizofrénico, donde tenía estos delirios de que supuestamente lo estaban persiguiendo, donde hizo esta cuestión, no encima esa cuestión de que nunca se supo si se mató o fue accidente o quizás lo mataron, ¿cachai? qué misterioso. Sí, pues por eso digo que es como, en general es como la versión de Windows así súper turbia. Yo Y creo como con que era todo eso, lo así que como podía Bill pasar Gates raro, quiso. El Windows de la Deep Web. claro, es como un Windows versión bizarro así. Claro. Eh, ¿Qué más? No sé, hasta ahora, qué opciones, o sea, qué piensan en realidad de todo, de la historia, del fin del proyecto? Considerando toda la historia, a mí me da la sensación de que un día alguien con los conocimientos necesarios y la mente en el lugar equivocado armaron algo que simplemente es el tamaño de lo que armaron, es simplemente el producto de una mente dedicada y enfocada solo en eso. Mira, Claro. yo opino que el conocimiento de repente en las manos equivocadas. No, no es la mano equivocada, es la mente equivocada. Es tener mucho, pero puedes tener nada. Ser chico y sin ser despectivo con los esquizofrénicos, ninguna. Yo he trabajado cuidando a esa gente y bueno, son gente perfectamente normal. Pero uno no sabe hasta qué punto una persona Porque y me estaba cómo, tirando. está bien, y cómo está compensada, ¿cachai? Entonces, mira, tú puedes tener mucho conocimiento en un área, pero si no sabes conllevar ese conocimiento, si no sabes qué estás creando y qué significado le das a tu creación, te puedes crear como, claro, como decía algo en un chat GTP, y para ti te va a sonar sentido que la web te responda como si fuera un dios, Claro. ¿cachai? Entonces, yo opino que... Porque el cabrón me pregunta que se me vino todo el rato. ¿Él en su estado estaba compensado, estaba descompensado, tenía algún problema? Mira, Porque él nunca también tuvo como una cuestión así como que probablemente tú tenés que cachar más porque hay como por ejemplo algunos esquizofrénicos que como que no viven en la realidad y como que realmente nunca están así como cuerdos, si se puede decir. Y hay otros que no, porque en realidad son como brotes o cosas como muy puntuales que les dan y realmente la mayoría del tiempo sí están bien. mira, el síntoma común de lo que es un trastorno mental, el autismo, por ejemplo, que ahora creo que tiene otro nombre, pero yo le sigo diciendo autismo, es que las personas se quedan pegadas. Sí, Tú cuando ves un niño que se queda pegado mucho tiempo, tú ya asumes que puede tener, no, no decir como, ah, el cabrón autista, no, ni cagando, porque vas a hacer pruebas. Pero tú ya asumes que quizás tiene un rasgo autista, o que tiene algo que le está pasando por ahí, algo está ocurriendo dentro de su cabeza. ¿Cachai? En un adulto puede ser lo mismo. Los hombres tenemos algo que no me acuerdo cómo era el nombre, pero se le decía como el descanso mental. Es mucho más probable que un hombre se te quede pegado viendo la nada. porque realmente no haga- estoy pensando en nada, está como suspendido. Y claro, es un hecho real y que al mismo tiempo, aunque uno no lo crea, es sano. Sí, ¿Cachai? Porque tú estás haciendo que el cerebro literalmente descanse, no haga nada, no piense en nada. Entonces el cerebro descansa, descansa. Es por ejemplo en estos estados de shock, cuando una persona sufre un estado de shock y se queda como quieta, no piensa nada. Es porque el cerebro como que a veces está haciendo como un reboot. Se está como claro, reiniciando, está como reajustando, está como sacando esa parte estresante. A veces puede directamente denegarla, que es cuando viene la amnesia traumática. O hay veces que puede derechamente simplemente estar choqueado. ¿Cachai? No tiene como realmente como claro, no sabe procesar.
Claro, no tienes cómo saberlo, no tiene importancia clínica para saberlo, porque al final te cuenta choqueado y ya, es lo que te importa. Pero ya llegando a una persona con un trastorno mental, puede ser una persona muy funcional, puede ser una persona muy normal, pero eso siempre va a depender qué tan compensado esté. Y si el cabro no está compensado, independiente, o puede ser, no sé, porque igual se está tomando como la mitad del medicamento. Y pasa, porque pacientes que son, es que no quiero decir la palabra, casi como enfermo mental, sino que son como Con con, algún trastorno o algo así. con alguna afección mental, que sepa que no suene despectivo, les tiende a ocurrir esto. Cuando viven solos, cuando no hay nadie que los cuide, nadie que los vea, se olvidan de los medicamentos y no porque quieran, no porque de repente dicen, ah, los medicamentos culiados. No, se olvidan, porque está dentro de su enfermedad, o sea, de su afección, no acordarse. Es que sí, igual eso me hace sentido porque, puta, no sé si hay cachado ahí una cuenta de Instagram que es súper conocida ahora, que se hizo viral así como hace poco, hace como el último mes, de un tipo que es esquizofrénico. Y la gracia de su cuenta es que él puso cámaras en toda su casa, porque él vive solo. Y él de repente ve los videos y ahí diferencia cuando está teniendo una alucinación o no. Porque a veces él se pone a hablar con la nada o cosas así. Y para él es una conversación común. Pero como tú decís, después de ver el video como que él cacha como, ah, chucha, quizás no me tomé el medicamento ese día. O me olvidé. O lo que sea. Cuando ¿Cachai? se pueden ver a sí mismos haciendo lo que están haciendo. Entonces de repente, claro, él mismo ve los videos y ve como, bueno, yo vi a una persona ahí, pero en el video se ve que no es así, entonces yo ese día no hice las cosas como debería. Claro, y a eso muchas veces se le llama trastorno de despersonalización. Creo, no sé si hay un psicólogo en la audiencia o alguien de repente que vea el video y me corrija, bacán. Yo soy, La psicología en volada te puede dar una pista. Si es que sigue hablando por ahí. yo soy enfermero, no soy psicólogo, así que yo manejo los conceptos básicos de psicología. Pero el trastorno de despersonalización va como por ahí. Que el weón existe pero no existe. Existe para todos, pero para él mismo no está. ¿Cachai? Y tiende a verse este trastorno donde la persona se ve a sí misma muchas veces, como en persona. Porque está despersonalizado, está desrealizado. Como su persona y su personalidad son distintas. Claro, cambia su percepción a un sistema donde él es un testigo de sí mismo, ¿cachai? Claro, un tercero. Entonces, ¿a qué va esto? Porque podría estar, podríamos estar hablando de una eternidad de trastornos mentales, pero ¿a qué va esto? Que el chico que creó la aplicación probablemente, o bien, mi hipótesis es que no Se está, despersonalizó y se vio a sí mismo como el testigo que estaba viendo y dándole la información era Dios. y que esté despersonalizado o que esté así como en una etapa descompensatoria, no va a quitar el hecho de que el weón no sepa hacer lo que sabe hacer. O sea, un basquetbolista, por ejemplo, esquizofrénico puede perfectamente jugar básquetbol, solamente que no va a estar consciente que está jugando básquetbol. Pues claro, puede estar jugando solo, pero en su mente quizás está jugando con un estadio lleno. O al revés. Claro, exacto, ¿cachai? Entonces este chico probablemente hizo lo que sabe hacer, pero no se dio cuenta cómo lo hizo, de qué forma lo hizo. Y le dio al final una interpretación confusa porque bueno, no sabe qué hizo, ¿cachai? Esa es como Me hace mucho sentido eso, la verdad. claro, es como la hipótesis que puedo generar, por lo menos viéndolo un poco el área de salud. Ahora Yo igual igual me voy como por ese lado. Yo creo que fue toda una alucinación esquizofrénica. Como lo último, que en realidad es como lo más para la cagada del caso. Le mentí con la esquizofrenia, era normal. ¿Caché? No Es tenía que, nada. es que Dios se lo responde. No, es que este tipo, cuando ya como que tuvo la señal de crear esta cosa y lo empezó a crear, digamos que se volvió loco de alguna forma creando esto. Porque él empezó, claro, como dije, una tarea gigante, la cantidad de líneas que tuvo que programar y de hacerlo todo solo y todo. Es una cuestión
gigante de trabajo, o sea, inhumano. Y yo obviamente soy un en ese ritmo. Pero el tema es que él fue empeorando y dejando de lado toda su vida para poder terminar de desarrollar esto. Obviamente él nunca terminó como sacar una versión final, porque no sé cómo era código abierto y todo. Él lo trató de pulir y de dejar lo mejor posible, pero nunca como dijo, ya está terminado, ¿cachai? Sino que él, como digo, fue perdiendo su salud mental hasta que básicamente se volvió loco terminando de hacer esta cosa y finalmente murió sin haber dado como fin a lo que había empezado. Sin haber dicho así como ya está terminada mi gran obra que fue la Ah, forma de pero entonces el sistema operativo oficialmente no está terminado. No, pues es que por eso es de código abierto, entonces todavía se está dando y todo, pero él, O él sea, nunca dijo así como ya, esta es la 1.0, ¿cachai? sí, no, o sea, Nunca que pudo sea de código ponerle... abierto igual no significa que no esté terminado, ¿cachai? Porque es como, puta, como los juegos de Valve, pues, weón, que ellos dicen como ya, este es mi juego, pero también puede ser la weá que queráis, ¿cachai? Pero Pero por está eso, o sea, terminado. nunca sacó como la versión 1.0 como para decir ya, esta es la base y de acá sigan para adelante, sino que él como que trató de mejorarlo lo más posible, pero murió y quedó como a medio hacer, Básicamente no se considera que está terminado porque la persona que lo creó nunca dijo que lo dejó terminado. claro, claro, Por eso claro, no se por considera, eso. porque puede haber dejado completamente funcional con todo lo que uno podría asumir que un sistema operativo Sí, súper necesita. funcional, y lleva muchos años subido, ¿cachai? Como digo, tuvo parche y un montón de cosas, pero él nunca dijo así como ya, está Done, listo, ¿cachai? terminado. Claro, y eso es como lo brígido, ver que los últimos años de su vida los pasó así, solamente enfocándose en esto, y que murió haciendo esto. O sea, Delirium. perdió Delirium. su vida en hacer esto. Delirium. Claro, Capaz que ahí le faltó programar la parte del chat con Dios o algo así. no le puso enter, no puede ser. Eh, No, papito, te faltó una coma Se en la línea equivocó, eso mismo. 2207. Se equivocó en un puro dígito del lenguaje ahí escrito. Qué terrible, man. Qué tramos me trae así esa weá de la coma. Te creo. Eso que con cuál programamos Hello World, pero puta, sí se lo Bueno, usa. Puta, yo Más no. adelante, es porque en algunos lenguajes o algunos programas de hoy ya igual están como más orientados a ser una herramienta muy de apoyo, ¿cachai? Como un buen handicap, perdón, una buena muleta para los programadores, ¿cachai? Por ejemplo, te dicen dónde está el error, le ponía el mouse encima y te explica el tipo de error que es y a lo mejor alguna referencia para saber cómo arreglarlo, ¿cachai? Ajá. Entonces, a día de hoy, la programación igual es como un poco más intuitiva, ¿cachai? Porque, por ejemplo, yo a pesar de todo eso, aún así igual siento que soy un novato en todo este tema, porque créeme que hay mucho que aprender. Y la cuestión es que en todo este asuntillo, ¿por qué te decía la broma de la coma? Porque resulta que con algunos lenguajes más antiguos o con algunos editores de código más antiguos, obviamente no te decían dónde estaba el error. Y tú tenías que ir corrigiendo Leyendo por línea. nomenclatura, leyendo línea por línea, viendo dónde te podía haber fallado la nomenclatura o la estructura, ¿cachai? Y decir, ah, acá no dejé una coma, por ende, si no dejé la coma, toma todo para abajo con el argumento que está aquí arriba. Entonces, ¡pa! Aquí está la coma en la línea 612 de 4000 líneas, ¿cachai? No. Tienes que buscar una hoja en un pajar, ese era el problema. Ujú. Por suerte de hoy ya no están así. Gracias. Pero es por eso. pero bueno, Creo que hasta ahí sería el Temple OS. Como dije, esta cuestión está abierta, está disponible para descargar, puede ser lo que todo. No pienso descargarlo ni de yo chiste, papito, tampoco. porque me van a entrar los medios rusos al PC, hermano. Eso mismo te iba a decir porque incluso si tuviera la curiosidad de hacerlo, si es de código abierto, weón, capaz que lo instaláis en el PC y te sacan todas las Al- mierdas. claro, alguien dejó así como, uy, voy a dejar aquí un pequeño proxy, voy a dejar aquí mi cosita. Un No. Te voy a dejar ransomware así, un link pa'l de pico. alguien que lo probó. Qué weá, me dijeron que Honey Game no sacaba mi info. ¿Por Eh, qué por qué me busca el FBI? ¿Por qué carajo me está buscando la ONU? ¿Qué pasó? Otra vez. Otra vez, bueno. Oh, de nuevo. Oye, Que lo probamos. dos cosas. O sea, no una. Pero Pero que son igual tenemos 3 horas 20. Yo creo que esto lo voy a dividir así como en 3 partes. Pero ¿cerramos o continuamos? Como ustedes quieran.
No, pues falta el tío N ahí que diga Sí, por eso su caso. pregunto. Ah, No, sí. sí. ¿Cómo se llama esto? En mi caso es una moldación pequeña de como fragmentos de mi propia vida que les podría contar, ¿cachai? Porque, o sea, en mi caso al menos, desde lo personal, siempre que cuento estas historias, como que yo mismo me escucho y digo, hermano, ¿te das cuenta que esta weá es como sacado de una película? Pero no una película así como de se movieron vasos y la weá, es como una película un poco más, con un poco más de presupuesto. Pero depende de ustedes si quieren que... Porque yo no tengo drama, y al fin y al cabo créeme que con lo que escuché hoy estoy bastante satisfecho, pero depende de ustedes si quieren que cuente algo o no cuente algo. Igual sí, a ver. Pero, Yo no tengo drama. Ya, a ver, dale. Vamos a hacer un mini bonus. Un bonus. Eh, Shrek. Es que, a ver, de partida a mí no... ¿Cómo se llama esto? ¿Quién de aquí cree en los fantasmas? ¿Qué cosa? ¿Quién de aquí cree en los fantasmas? O en los muertos, o en la gente que vuelve, o que aquí entre medio no solamente hay humanos, así como que también hay algo más. Yo creo que todos tenemos experiencias suficientes como para creer que Sí, puta, o Por, sea, por, por, yo por- por tengo eso, como... porque hay gente que igual ha experimentado varias cosas y siguen diciendo no. Sí, es que el a mí me pasa informativo eso. que hizo su operativo para ti. A, Yo soy ese weón. a mí también, claro, yo creo que también soy ese weón, porque yo también he tenido hartas experiencias eh, difíciles de explicar, por decirlo de alguna manera, pero tampoco me voy como a la posibilidad de decir como sí, las weas paranormales existen, así como es un hecho, ¿cachai? Pero tampoco las niego, porque como te digo, me han pasado cosas que no he podido explicar, pero tampoco Cosas que sabría, dejaron entre medio. claro, tampoco sabría si atribuírsela a algo así como sí, esta wea es un fantasma, ¿cachai? O esta wea es tal caga, ¿cachai? Entonces, yo estoy como en ese punto medio, en ese punto en que no dices no, pero tampoco sí, pero estás esperando la evidencia, ¿cachai? De cualquiera de Esperando los dos tener lados. algo de que aferrarte para. Exacto. Sí. Por ejemplo, en mi caso, de pequeño que como que he tenido como contacto con este tipo de como de eventos o particularidades. Sí, porque, y no por gusto lamentablemente, porque me daban terrores nocturnos debido a estas tonteras. Pero por ejemplo, yo desde muy chico, es que esta weá es tan extraño de explicar, pero desde muy chico es como pendejo culeado medium. Entonces, no quería traer la palabra medium a la mesa porque honestamente es como medio meme, pero como que no encuentro otra palabra ahora mismo, entonces la voy a usar. ¿Cachai? Si con decirte que de pequeño yo en esta vida spawné como con 5 años, o sea, como que de 5 años atrás como que ni pinga idea que yo existía. Entonces, resulta que yo cuando estaba muy chico, yo les decía, a mis tías las asustaba porque les decía, oye, veo a tal persona y está siempre contigo. Yo no me acuerdo porque obviamente no me acuerdo, estaba muy chico, pero yo es muy pequeño que puedo hablar, desde como el año que sé hablar bien. Hay videos en cassette que lo prueban. ¿Cachai? Entonces, y a mis tías las asustaba porque les decía que había alguien de tal descripción que las acompañaba y mis tías se cagaban encima o se asustaban porque eran descripciones de familiares que ya habían fallecido, ¿cachai? Ya. Y yo describía cosas que no tenía idea, que no entendía, ¿cachai? O sea, era como que yo pensaba que era como alguien más que estaba ahí al lado, ¿cachai? Según lo que, obviamente esto se los transmito a ustedes no porque yo lo recuerde, sino porque me lo han contado mis papás y mis hermanos, que son mucho mayores que yo, ¿cachai? Entonces ya y después ahora entrando en la etapa ya más de la conciencia a lo largo de mi vida, bueno, me he topado con algunas cosas media extrañas en la casa en la que vivo actualmente, que fue que, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, recibimos un regalo de parte de un familiar, pero no era un regalo como en buena onda, era como un regalo que venía como medio extraño, que venía como procesado de forma ocultista. Bueno, sé para dónde va esto. De hecho, tengo una anécdota muy similar, pero dale. ¿Cachai? Y a raíz de cuando este regalo llegó aquí a la casa, este mueble,
empezaron a pasar un montón de cosas en la casa. Y lamentablemente la persona que más las veía era yo. Veía gente así como en la casa, como si vivieran aquí. Obviamente no me veían a mí, no veían a nadie, pero eran como gente de otros lados, ¿cachai? Era como gente de otra época, gente que no debería estar aquí, ¿cachai? Y yo me cagaba encima porque era extraño, porque de repente no es como en las películas que veis como con tanta definición las cosas. Así como que no, veis como una persona con tal años, tal esto otro, ¿cachai? Todo el tema, y tampoco veis como una figura deforme, era como un punto medio entre ambos términos. ¿Cachai? Aunque a veces sí veía cosas más definidas. A ver si Oye, ya te voy a una dar por ahí un poco consulta. más allá. Eh, Físicamente, ¿cómo los veías? O sea, ¿cómo eran Físicamente, físicamente? mira, calma, ¿cómo es la pregunta? Que físicamente, ¿cómo eran estas personas que veías? Mira, en un principio las personas que yo veía, por ejemplo, la persona que más recuerdo, porque igual por temas de edad es como que, y en el término de la noche igual como que el UTD se difunde un poco. Pero la persona que más recuerdo haber visto, por ejemplo, fue un familiar mío, directo del lado de la familia de mi mamá, que yo no conocí en persona, pero lo vi. Y, ¿cachai? Y se lo describí a mi mamá y todo el tema, y mi mamá no sabía cómo reaccionar. ¿Cachai? Pero lo que me refería igual con cómo los veías es, los veías, me dijiste como personas normales, como que vivían en la casa, pero los veías, no sé, sucios o No, pálidos no. o cómo. Bueno, como un humano cualquiera, hermano. Eso es lo extraño, era como un humano cualquiera. ¿Cachai? Por eso, de hecho, una vez me cagué encima porque pensé que habían entrado a robar y no había nadie. Es que me causa igual como harta curiosidad porque obviamente esto no es como un estándar, porque este tipo de cosas tampoco es que tengan algún estudio como comprobativo de fondo, pero Ese es el tema, todos estos asuntos no hay como nada como, ¿cómo uno podría llamarlo? Como como un algo, estándar, pues no es que tenga como un claro, no hay como una patrón regla, ¿cachai? Algo que comprobable o mida algo esto, así. ¿cachai? Claro, sí, pero a lo que iba con eso es que por otras anécdotas que me han contado a mí, gente Ujú, cercana igual, porque yo estoy aquí en el campo ahora y como decía antes ujú. el señor de la gente de campo, tiene como las anécdotas más cuáticas. Sí, claro Y, que sí. y la gente de campo también es muy longeva, vive mucho. Y yo, por ejemplo, yo conocí a mis dos bisabuelas, ¿cachai? Ujú. Y puta, por historias que nos iban contando cuando estaban vivas y todo eso, que igual decían que veían de repente a veces gente como como en el campo, ¿cachai? Como en los bosques, gente que ya sabían que estaban muertos, pero siempre se repetía un mismo patrón. Y esto lo vi también una vez porque me llamó mucho la atención Sí. que leí en Reddit que les pasó lo mismo, que cuando veían gente para identificarlo, así como por ejemplo una persona parada al lado de otra, para identificar que una persona no está viva, es que la persona que sí está viva se ve común y corriente, ¿cachai? Como el color piel, la ropa, todo eso, pero la persona que no está viva, según ellos, se ve como con la ropa muy sucia y como que todo su contorno, por así decirlo, todo lo que son ellos, se ve en escala de grises. ¿Cachai? Como que vierais todo el Como si mundo a fueran una color. foto con un filtro sepia. Claro, como que vierais a todo el mundo a color, excepto a esa persona específica. ¿Cachai? Claro, ese es el contraste extraño de lo que yo veía, ¿cachai? Porque no parecía gente muerta, ¿cachai? Al menos cuando estaba chiquito, yo lo recuerdo así, ¿cachai? Y era lo que ¿cachai? Y después cuando fui creciendo ya no fue porque por ejemplo cuando yo vi a este familiar que te contaba recién, fueron solo 2 veces en realidad. Y fue justo después de que falleciera. ¿Cachai? Como que se hubiera venido a despedir y después nunca más lo vi. ¿Cachai? No sé si me entiendo. Sí, sí, sí.
¿Cachai? Eh, Pasó exactamente igual con, ¿cómo se llama esto? Con mi abuela, por parte de mamá, pasó exactamente lo mismo, ¿cachai? La diferencia es que con ella fue una experiencia un poco distinta porque como que la veía en sueños y me daba más miedo que la cresta. Como que porque, pero no sé si ahí me habrá jugado en contra la mente de que yo me sentía culpable porque no la pude ir a ver, ¿cachai? Antes de. Ahí no lo sé, ¿cachai? Pero el problema fue que después ya estando despierto la escuché, aquí como en la casa. Claro, y se Sí. separa como el sueño de la realidad, pues como que entra ahí a Y dudar. claro, ahí como que entré, exacto, ahí entré como en carajo. Otras cosas que también han ocurrido en la casa, ¿cachai? Que por, digámosle suerte, entre comillas, no me ha pasado cuando yo estoy solo. Me ha pasado con gente al lado. Por ejemplo, una vez con unos amigos estábamos acá compartiendo todo el tema y de repente nos sacamos las zapatillas y las dejamos como ahí tiradas como al lado de la mesa, así como... Y nos sentamos en el sillón a ver una película. Y cuando terminamos la película, todo el tema, nos colocamos a conversar, pues prendimos la luz, estábamos conversando todos. Mientras conversamos, escuchamos un ruido de unos pasos. Y yo asumiendo, y dije, ya alguien viene de arriba como, no sé, mi papá, mi hermano, qué sé yo. Y no, yo me asusté porque pensé que nos iban a retar por el ruido. Y de repente cuando los pasos llegan al primer piso, nadie viene siguiendo, nadie está produciendo los sonidos. Y de repente la zapatilla mía, una zapatilla la arrastran como 2 metros en el suelo, a lo largo del living. Ahí nosotros nos quedamos como un poco en blanco porque fue como que nos quedamos mirando en esa dirección y yo le pregunto a mi amigo, ¿viste eso? Es que esa es la reacción típica, es como, puta, Sí, pues, a ver si es que no lo estoy porque yo le imaginando. dije eso mismo, yo le dije, a ver, porque a mí rara vez me pasan cosas cuando estoy como acompañado. Entonces yo dije, yo le avisé y dije, Juan, ¿viste esa weá? Y me dijo, ¿la zapatilla? Y dije, bueno, no, güey. Y fue como, fuck. Y ahí, claro, ahí fue como la probada de como a otras personas, ¿cachai? Es que esa es la Pero weá, no, po. Casi a lo largo de... siempre esas cosas pasan como cuando uno está solo, por alguna razón, no sabría decirte Y por uno qué. asume como que a lo mejor uno se sugestiona por miedo, por ese motivo, a lo Claro, mejor en la uno oscuridad, entra ¿cachai? a dudarlo, po, Porque como yo pueden igual, haber porque yo de explicaciones. verdad que le busco la explicación lógica a las cosas, te lo prometo que sí, hago el esfuerzo. Porque tampoco quiero como atribuir todo así como, gente muerta, dame ya. Quiero creer que no todo se debe a eso, ¿cachai? Algunas cosas tal vez, pero no todo. Entonces como que no, como que se cae algo y un fantasma. ¿Cachai? Pero hay situaciones que lamentablemente no tengo cómo explicar de otra manera. De hecho, nosotros la agarramos para el deseo, pero la pareja de un amigo dijo, es que tenéis la casa a la diaria. Y yo como, a ver, a ver, ¿cómo te explico que si fuera el caso se arrastran siempre las zapatillas, no de vez en cuando, no cuando se les para la Puta, es rueda? que esa igual sí, esa es como la típica... Chucha, me asusté, weón, calmado que me empezó a seguir una persona, el Girsions, no sé si lo pronuncié bien, pero gracias por seguir. Que me asusté, sonó súper fuerte La alerta. la Tu hermano. alerta. Algo te iba a decir, se me fue. Que Esa es la explicación, algo así. sí, que... no, se me fue, la verdad, se me fue, lo siento. Fotoste. Pero es que ese es el tema, me dijo, no, tu casa está ladeada, y obviamente nosotros nos reímos porque fue como, puta, no sé, como que me hace gracia, ¿cachai? Porque si fuera por la casa ladeada, a lo mejor siempre que deje las zapatillas se van a arrastrar un rato, ¿cachai? Encima se arrastró no se arrastró un poco, o sea, y tampoco iba como lentito, así como que si fuera lentito, así como un poco, ya podía entender a lo mejor que la casa de verdad, a lo mejor igual está como desnivelada y puede ser, Es pero que no, ¿cachai? Es que el problema de eso es que a mí me pasa por lo menos que siempre que Ujú. dicen esa weá, puta, puede ser igual, es posible, Sí, pero claro, no lo puede descartar como a ciencia como para cierta. que esté la diaga, como para que se mueva una zapatilla, igual es como terrible Más encima son imposible. zapatillas de skater por si acaso. Pero sí, pues no, igual, aunque sea No sé cualquier qué tipo es de el zapatilla, dedo. sigue siendo como Me refiero a que imposible, se pegan ¿cachai? al suelo. Que tan inclinada tendría que estar la casa para que se muevan las zapatillas, y es como imposible la wea. Claro.
otras situaciones también que a lo mejor son más vertiginosas, como para darte a entender como el amplio espectro de lo que menciono, es que en otras situaciones con gente completamente ajena a mí, no con lazos sanguíneos, nada del estilo, igual he notado cosas, ¿cachai? Por ejemplo, a una chica que yo conocí en algún punto de mi vida, le describía a su tío porque veía a su tío con ella. Ya, claro, sí, pues ese tipo de cosas es distinto, porque ahí no hay forma como de Y saber no había, cómo eso era. mismo te iba a decir, y no hay forma de yo que yo supiera, porque yo no, mano, le dije ¿cómo se llama esto? Le dije desde el nombre hasta que tenía cojera, Brígido. ¿cachai? Claro, son detalles Y como muy específicos. es que ese era el tema, ¿cachai? Lo bueno sí, o sea, yo lo tomo como algo positivo, porque créeme que para mí no era un relajo ver todas esas cosas. Más que nada porque en mitad de la noche, no sé, de repente veía cosas como cerca de mi cama, que a lo mejor no buscaban hacerme un daño, pero solo por ver algo tan como choqueante de golpe en mitad de la oscuridad, cosas así, me dejaban sin dormir, lloraba, ¿cachai? No lo pasaba muy bien, no lo pasaba muy bien, sí, otra vez. Sí, no, sí, de hecho, puta, Y... de, ¿Mm? sobre eso como que puedo ser testigo también de eso, porque pasa mucho, sobre todo con, yo he hablado a veces con gente X, así como en carreras, cualquier cosa, Ujú. y hay gente que realmente nunca les ha pasado nada, y ellos dicen como, no, me encantaría que me pasara alguna wea así como para ver Y no, esta wea créeme así, que no. y sí, pues yo lo mismo les he dicho como, bueno, no es tan así, es como, bueno, No es como, sí, hermano, ojalá que aparezca algo. No, yo amigo, no podría es tan vivir mi bonito. vida así como súper feliz, no habiendo pasado ciertos periodos de mi vida, ¿cachai? Como, bueno, no. Mm. Sí, sí, como tal, hay mejor que hay cosas que es mejor dejar sin resolver, por decirlo así. Más que nada porque, ¿cómo se llama esto? Con lo que te decía, la descripción que yo le di a esta chica en su momento y todo el tema, se la conté a la mamá, ¿cachai? Porque la mamá le llamó la atención, pues. Se lo conté y hermano, las dos llorando, todo el tema. El papá cuando se enteró de lo mismo me dio un abrazo, ¿cachai? Y el papá igual también lloró, ¿cachai? Porque era la persona que adoptó al papá en su momento, que lo adoptó de chiquito, ¿cachai? Y yo le dije todos estos detalles sin que ellos me hayan dicho nada de él, ¿cachai? Y lo más bizarro de todo es que era como que está, como lo raro de la situación es que estaba diciéndoles cosas que no eran como palabras mías, ¿cachai? Era como que me llegaban palabras de alguien más. Porque yo no tenía idea que a la mamá le tenía un sobrenombre que ahora no me acuerdo qué sobrenombre era, pero en ese momento se me vino ese sobrenombre a la mente, ¿cachai? Y se lo mencioné, pues. Que fue cuando la mamá me terminó como de creer, ¿cachai? Entonces era como cuático. Y por eso te dije que las cosas como las cuento, porque no se me ocurre otra forma de contarlas, es como súper peliculero, ¿cachai? Porque esta weá las veía en las películas, pues, weón. No, yo al menos nunca he escuchado a alguien que cuente algo como así, ¿cachai? Tampoco es que puta, me base mucho, o sea, busque mucho al respecto, pero no, ahí en ese tipo de casos, ahí fue cuando lamentablemente la ciencia me dejó como de lado porque no supe cómo carajo explicar eso. Es que Así sí, que no pues, sé si hay quieren como cosas que la ciencia a indagar en el veces no asunto, puede. ¿cachai? Porque Puta, yo más que indagar te iba a decir que varias de las cosas que contaste igual como que a mí me sucedieron, muy similares, ¿cachai? Entonces sigo teniendo el mismo pensamiento que te decía antes, que muchas puedo pensar en alguna explicación, pero muchas otras Ujú. no, ¿cachai? Claro, Entonces igual son cosas que tú mismo pensáis así como, yo viví esta wea, ¿cachai? Quizás y es nadie me como, crea, pero yo sé que es así. claro, no, y créeme que historias de este tipo tengo para aburrirte un rato. Sí, no, no lo dudo, yo igual tengo caletas así de, puta, de periodos así de mi vida Ujú. completa, ¿cachai? Ni siquiera Lo como único, anécdotas específicas. lo único bueno así, ¿te acordás que te mencioné en algún momento algo de un mueble? Sí, Bueno, resulta que
ese mueble siempre yo sentí que tenía una cosa extraña. Como que, no sé, me daban ahí era rara. Pero la cuestión es que cada vez que intentamos deshacer de ese mueble no podíamos. Como que pasaba alguna crisis financiera, algo pasaba. ¿Y este Y la mueble cuestión es es... que, ¿Cómo es el mueble? ¿cómo era? Porque logramos deshacernos del mueble. ¿Ya cómo era entonces? Era un mueble asquerosamente. Un mesón de cocina Ya, más antiguo que la cresta. Si de hecho tenía capas encima de melanina. Era antiguo a cagar. la weá. Puta, igual por ahí va la Y, cosa. y a eso voy. Y cuando nos logramos deshacer de ese mueble, créeme que las cosas aquí en la casa se calmaron un poco. No del todo, pero sí se calmaron bastante. Bastante. Es que de repente hay como gatillante. Porque puede que haya Claro. algo, porque o sea, bueno, por regla general Porque se dice ya, como que ya hay no era energía en como algo todos de lados. todos los días, ahora algo como de muy de vez en cuando. O algo muy. Ahora ya es algo súper extraño que pasa aquí en la casa, pero con ese mueble aquí era como una wea de carro, a carro. Si de repente de repente me abrían la puerta, porque ni la tenía con pestillo puesta. Me abrían la puerta del living de repente. Escuchábamos como que la puerta del living estaba abierta, estábamos almorzando con mi familia, ahí de repente juntos, y la puerta del living estaba abierta. Pero escuchábamos como que alguien la estuviera golpeando así como intentando entrar a la fuerza, y la puerta estaba abierta. Bueno, era súper intranquilo el ambiente. Como que no podía ni comer tranquilo, ¿cachai? Y ahora ya, puta, bacán que puedo estar tranquilo en mi casa, ¿cachai? Es que sí, se siente la diferencia. Y de hecho eso es una weá que Sí, yo creo se nota un chingo. que alguien que realmente haya pasado por eso como que sabe la diferencia. Porque, puta, Sentía hasta el aire más liviano. claro, yo tuve un periodo de mi vida así como contaba entre primero y tercero básico que pasaban esas weas en mi casa y todo eso, en mi casa de ese tiempo. Y era así tal cual, era como cuando tú entrabas a la casa y como que los oídos Era como te que el aire se volvía zumpaban. pesado, metálico, así. Sí, como que era muy pesado todo y era acuático, era una weá que uno realmente nota la diferencia cuando pasan esas cosas y es difícil de describirlo en realidad, pero es una weá que, puta, cuando dejaron de pasar esas cosas, al menos en mi casa, Se nota. se nota, sí, pues como que tú te das cuenta que... Y lo otro es que tampoco he vuelto a sentir ese tipo de ambiente hasta ahora, en ningún Sí, momento, en pues ningún sí, lugar. yo antes subía, por ejemplo, las escaleras para el segundo piso de mi casa y cada vez que le daba la espalda al living sentía como que algo me perseguía y corría por las escaleras para arriba porque me sentía Oh, sí. perseguidísimo. Pero Igual. en el momento en que ese mueble desapareció, te prometo que esa weá nunca más la sentí. Ahora subo súper tranquilo hacia arriba, le doy la espalda al living y nada. De repente, de hecho, hay veces donde le doy así como no sé por qué, como que me da la weá y le doy la espalda al living y me quedo parado. Y no siento nada. Y subo tranquilo. ¿Cachai? Es rarísimo, weón. Pero es bacán, weón. Es que es como el sexto sentido, por así decirlo, po. Como que cuando... De hecho, esa weá tiene un nombre. Es como cuando el humano sabe que algo no está bien, siente que no está bien. ¿Cachai? Es como es que tiene un nombre. En inglés le dicen como fight or flight, pero en español no sé cómo Bueno, cómo Sí, se le dice como eso. un instinto de. Una vez lo he Claro. traducido así, literal, así como lucha o huye. Sí, pues como de lucha o huye o algo así, es como Pelea o corre. una cosa así. Entonces, es Igual de como un todas formas. instinto que el humano tiene cuando algo no está bien. Claro, como que se te erizan los pelitos de la piel. Así. Como algo, el sentido arácnido. Pero sí, y no, y aparte, ¿cómo se llama esto? De repente igual como que uno decía en Velázquez, como moviendo mucho así. Y de repente igual habían otras personas acá en mi casa que igual de repente coincidían conmigo y se daban cuenta y veían de repente lo mismo que yo o sentían que algo raro andaba. ¿Cachai? Entonces como que ya o podía ser algo colectivo o podía ser que algo sí había medio extraño. Pero sí, no trato de atribuirle todo así como a, no, fantasma, weón, no. Trato de como mantenerlo como como en los negocios de aquí, en lo físico. Es que yo creo que igual a veces uno hace eso también por sanidad mental. Claro, por tratar de como así como de racionalizar las cosas a tu alrededor, ¿cachai? Como para no perder la cabeza. Así. Sí, para darle como una explicación lógica. Claro, así como, oh, se hizo un círculo en el suelo, tiene forma de ventana y está prendido en llamas. Claramente fue un pájaro que pasó por aquí. Debe ser que está lloviendo. Debe ser, claro, que afuera tiene que estar lloviendo. Me rechina Sí, la rodilla, por va a andar a llover pata mañana. pelada.
Pero ese es el tema, ¿cachai? Son situaciones que me han ocurrido que son bien extrañas y honestamente me alegra que ya no pasen mucho. Porque uno duerme más tranquilo, pero bueno. Sí. Pero eso es como una pequeña pincelada de lo que te puedo, de lo que te podía mencionar, ¿cachai? Que van para ahí las cosas. Puta, sí. Puta, para mí es como difícil relacionarlo, así como ese sentimiento, como tú decís, como de que algo malo está pasando alrededor tuyo. Es difícil relacionarlo incluso después de que ya pasó, porque es como una weá que no se vuelve a vivir, ¿cachai? Sí, exacto. Es como algo extraño porque no sé como qué concepto darle para relacionarlo o atribuirlo a, porque no encontráis como algo que le dé al clavo, ¿cachai? Pero Como bueno. es como tienes que vivirlo. Eh, pero sí, igual son buenas anécdotas, la verdad. Y suman más, po. Lamentablemente no pueden tomarse como evidencias porque siguen siendo anécdotas No, es lo más personales, mínimo po. porque no hay ninguna clase de análisis, ni una Claro, investigación, ni pero nada, ¿cachai? igual dan para pensar. Claro. Oye, ahora sí que sí. No sé si tienen algo más que decir antes de ir cerrando. ¿Alguna opinión? No sé. Yo tengo una opinión que dura exactamente 3 horas. Dale. A ver. Dile, pa. Vengo a recomendar música. Me hablaron del disco. Puta, mira, honestamente, en mi casa me han dicho que pasan muchas cosas paranormales. Ujú, Como sombras, sonidos y toda la weá. Y resulta que mi casa, bueno, la que está en Calama, ujú. sí estaba construida encima de un cementerio. La Pero leyenda era cierta en ese caso. sí, no. Claro, el meme se hizo caro. Encontramos los cráneos una vez que mi viejo estaba detectando mentales, o sea, metales. Y había esqueletos, toda la weá. De hecho, tengo las fotos, ¿sí? Así tal cual, sosteniendo un cráneo en las manos. Ya, buen desquiciado, yo no tocaría los restos de un muerto ni por si acaso, hermano. Que, puta, a lo que alguna gente lo ve como misticismo, de tocar como una calavera, es tocar un muerto, No, no, Para, sí, no por eso, más que nada por temas de como no sé, tener como imagínate, ahí. imagínate que yo como por pega, ¿Mm? por aprender netamente anatomía, yo Ah, tenía que, ¿verdad que tú estudias enfermería? claro, he tenido que meter las manos dentro de un cuerpo, así, de un cuerpo ya muertos. Qué rico. Están como prestaba a la ciencia. Claro, Pero, cuerpos que se donaron con el fin de uso de la ciencia. Raro claro, sería que estuviera vivo. claro, he La tenido madre, le tenía que que, meter la mano a un cuerpo y adivina qué estaba y vivo. sacar, no Ah, sé, qué medio plot twist. claro, un Buenísimo. Yo iba a decir corazón, una un ordinaria, pulmón, pero Ujú. No sé, ¿cachai? te empezamos una. Claro, y vos lo tocáis y de repente cuando te das cuenta que estáis tocando un órgano sacado de un cuerpo inerte, te quedáis como, oh. Oh, es como Entonces, el momento de realización. entonces, hermano, yo te digo, después tocar un cráneo en la weá que menos yuyu te va a dar en la vida. Ah, es que bueno, me imagino que sí, vos, porque ahí tuviste como una experiencia como ya más, a ver, va a sonar un poco asqueroso, pero como con algo más fresco, entonces como más grotesco, entonces como que te da como Claro, más, te hace la mente como más te, de fierro te que algo, desensibiliza. claro, te desensibiliza bastante más que un cráneo seco, viejo, botado. claro, es que es material orgánico, ya si fuera, no sé, una persona viva, ya sí, pues, obviamente causa algo, porque es una persona Sí, viva. pues, Y, es otra cosa. y no es normal que llegue y saque un órgano de una persona viva, porque estoy partiendo por eso. Depende del trabajo. Eh, la weá es que, puta, verá. En ese mismo sentido, claro, la gente decía que en mi casa se movían cosas, los cuadros movían los ojos, se aparecían como gente sombra, la wea. Y honestamente yo era pero asquerosamente escéptico. Yo, incluso en el segundo piso donde decían que más pasaban cosas, más sonaban cosas, yo dormía solo. Uno, porque podía hacer bulla, y El dos, gigachat. una wea así. Pero tranqui, no te culpo, yo hago lo mismo. Yo duermo solo en el primer piso y también mi familia está en el segundo al otro lado. Claro, y puede hacer ruido, puede hacer bulla, todo. Por eso primero. La weá es que yo que estuve ahí, una vez tuve como una aparición, una. Y seguí como todos los consejos que una vez leí en En la revista de un libro. Paranormal. No, no era un librito. Un librito que todavía tengo allá en Calama. Ya.
La weá es que fue la única vez que experimenté como algo paranormal. ¿Cachai? Pero más allá de eso, he escuchado como ya. Imagínate, ya escuchar historias de gente ya es tema, ya interesante. Ahora imagínate las historias que he escuchado en los hospitales, weón, de todas las enfermeras, No, hermano. y que la guagua que llora, que el abuelito que se pase, que la enfermera que se Hermano, pase. yo yendo a... Mira, hay 3 puntos específicos a los que a mí personalmente me cuesta mucho ir. Que es a los hospitales, a los cementerios Ujú. y a las casas antiguas. Claro. Esos, claro, son lugares que causan. El punto es que la gente. Más que por la apariencia, es porque naturalmente en esos 3 casos los parámetros de que mucha gente fallece ahí es como por regla. Sí, po. El punto es que, mira, yo, por lo menos en el hospital regional donde estoy acá, se han contado historias turbias, ya, weá, no, no vayas a ese salón porque en ese salón de repente pasan cosas, esta weá, hermano, yo soy yo soy el primer weón En ir. en ir, ¿cachai? Y no por gusto, sino que me dicen, no, mira, hay que sacar esto, yo voy, y yo paso, pero ¿sabes qué? Mira, si bien es cierto que no le deseo a nadie que tenga una experiencia paranormal, toda la weá, porque reafirmo, la que tuve yo no fue bonita, no fue gustosa, ¿cachai? Rara vez como que las experiencias así son como agradables. Claro. Pero sí, de repente me causa mucha curiosidad, quizás entablar cierta comunicación con ese ente. Y yo sé que es peligroso, ¿cachai? Pero el punto es que también sé que la gente adorna mucho la historia y me ha pasado mucho en el hospital. Ya, yo no, Son tampoco sé. historias antiguas, suele ser así. O sea, tampoco soy Porque, como de decir, no, si me dices eso automáticamente no te creo, no, ni cagando. Porque no tengo ni base ni fundamento para decir eso. Pero yo les digo una sola palabra, pruébalo o muéstrame. ¿Cachai? prove it. ¿Por qué? Porque hay muchas de esas historias que van como traspasando. Van como Y cambiando de a poco. claro, yo soy muy creyente que la gente de repente se inventa como temas paranormales para no... Para que al final no pase Como para nada. llamar la atención o como para encajar de repente incluso. Y eso a veces como que me decepciona porque voy, o de repente me ha tocado estar como en las casas de estas personas y no pasa nada. ¿Cachai? Ah, La que más me pasa, voy a cierto lugar del hospital y no pasa nada. No sé si los fantasmas me tienen mala, weón, que justo cuando estoy yo no aparecen. Yo siempre he pensado que si tú vas como con la predisposición de no pasa nada. Yo Claro. igual pienso eso, es como ganarte el loto. Mientras más lo intentáis, menos va a pasar. Y la weá es que, Claro. mira, Raro. en el regional de acá hay una cuestión que es como una sala que es como una caldera media rara que está como en un subterráneo más trucho que la chucha. Y que incluso si tú prendís las luces, de todas formas te recomiendan ir con tu linterna del celular porque no se ve ni mierda. Y los guantes para guardar como cierto tipo de guante lo tienen justo ahí. Justo el guante que yo tengo que usar. Ya. Y una vez tuve que ir varias veces a ese pasillo. Y de ahí yo cacho que me gané buena parte de la nota porque ves que una enfermera, un médico necesitaba un material y me pedía ir a buscarlo allá porque ellos tenían miedo de ir, yo iba. Pero hermano, yo te juro que jamás sentí nada. ¿Cachai? Y quizá era porque en mi mente yo también iba, y una vez me digné a grabar. Yo siento una hueá paranormal y yo agarro mi celu y empiezo a poner los filtros, empiezo como a intentar testear con esto, para ver si algo sale. Y hermano, Salgo yo. claro, y hermano, nada, es increíble lo nada que sale. Yo tengo un clip por ahí donde en stream me mueven la puerta y se ve como la puerta se mueve. Eso igual es buen material. Ahí tenéis como prueba, muy Sí, entre estaba comillas. Pero igual. Claro, entre muchas comillas, estaba conversando con unos amigos y me estaba riendo así. Y como yo tengo 2 monitores, donde veía a mi amigo era el de la izquierda, pues, mi puerta está a la derecha, entonces no tenía forma de como ver la puerta. Y yo la puerta la había dejado abierta porque, ¿cómo se llama esto? Hace como 10, 15 minutos antes de esa parte del clip, creo,
un amigo me dijo, ¿a qué no te caes con la puerta abierta? Así, porque le mostré para allá y no se veía nada, pues, palín. Estaba todo oscuro, porque estaba con el luz apagada. Y dije, ah, sí, bueno, ya, y la dejé abierta. Y de repente se empieza a mover la puerta atrás mío y yo no me doy cuenta. Y me dicen, oye, se te está moviendo la puerta. Miro la cuestión y la puerta se deja de mover y me apagan la luz con la que me estaba iluminando yo. Y es como una puerta que es como una lucecita, es como un switch, que tú giras el switch y es como una cajita, y la cajita te ilumina la cara y si quitas el switch te deja de iluminar, pues se apaga. Y esa misma cajita, escucho y me apagan la luz. Y veo y el switch le bajaron el switch. Y quedó todo en el clip. Mira, si quieren se lo puedo mostrar así a la rápido. Ya. Mira, deja ver si lo tengo por aquí a mano. Mientras lo buscáis, puta. No sé, quizás lo que dicen tienen razón. Como que si uno va con la predisposición, algo pasa. O sea, algo no pasa. Y cuando es como de forma normal, no pasa nada. O sea, pasa todo. En realidad, todo, weón. O sea, más que Más de forma encima- normal, es como no buscándolo. Claro. Pero puta, a mí No sé si personalmente... pero con Ah, miedo. ¿Qué? Que eso, yo creo que como que con miedo. Siempre igual como que me han dicho que si tú vas como asustado, preocupado, como que más fuerza tomar ese tipo de cosas y en realidad es como que peor en general. En cambio, si tú vas como bastante tranquilo, si vas así como con seguridad Ahí está el clip, o sin miedo, que es como que... en el stream no creo que se vea, pero bueno, ahí ustedes pueden dar luz de que. A ver, dale. Igual después por último puedo ponerlo, no sé. Si yo me dedico, ¿cómo se llama esto? Yo me dedico a hacer comedia, ¿cachai? No me dedico a hacer terror ni al estilo. Y pasó esto. Estamos como justo sigue hablando como de estos tipos de temas. Ah, igual es un movimiento acuático. Y no sé por qué me da, porque cuando voy pasando por la pieza, mirar para la derecha. Porque si mira a la izquierda, muro comunista. Ah, coche tu madre. No, ya, no voy a. No, puta la wea. Te quedas, estamos en la no. Está con la mano, pues no. No, ya. Te no te llamas. Oh, Mira, que cabrón, yo aquí me cagué. Cuando me dijeron esa weá me cagué. no me caí encima, que no me pegué la wea, weón. Coche tu madre. Necesitamos moviendo con la mano, weón. Fue con la tula. ¿Por qué lo vemos? Qué bola. Igual está acuático porque fue como un movimiento amplio, así como no es como poco. ¿Cachai? Y si te fijáis en el clip no se veía como que lo estuviera haciendo con algo, ¿cachai? Ni al estilo, ¿cachai? Que es la explicación que un amigo me había dicho. Me dijo, guau, lo hiciste con la mano, di la verdad. Y dije, guau, no hice nada. Le mostré el clip y todo, y se nota como no muevo ni el hombro, nada. ¿Cachai? Y yo no caché, pues bueno, o sea, ¿para qué te vas a jugar con él? Claro. Entonces y quedó ese clip ahí, y de hecho ni siquiera lo he querido ni subir, ni nada del estilo por tema de no sé, por si acaso. Pero es como la entre comillas, prueba más pública que tengo. Sí, está Y más acuático. encima igual. justo hablando de eso, ¿cachai? Y bueno, me doy vuelta a mirar la puerta y la puerta se queda quieta, es como que me estuvieran agarrando para el hueveo, Es que ¿cachai? eso igual es lo raro, porque como que pasa así como muy seguido cuando Sí. se habla de, ¿cachai? Eso igual es como raro, siempre es como el cliché de como no hables de esas cosas porque va a pasar algo. Como, bueno, Suele ser más que nada porque yo creo que la gente, pues, a ver, porque según gente como metida en este tema, dicen que la energía influye mucho en este tipo de cosas Sí, y pues que se igual he puedan escuchado eso. permitir. Entonces, como cuando uno habla de este tipo de temas, como que se sugestiona un poco y a lo mejor se da un poco de miedo, se genera como un ambiente medio extraño, energía medio extraña. Y ese tipo de energías son como las que permiten que estas cosas se manifiesten como tal. Por eso yo cuando hablo de estos temas ahora me los tomo con un poco más de normalidad, ¿cachai? No como que no trato de como asustarme tanto y todo el tema, ¿cachai? Claro, sí, igual estoy como la misma, pues, trato como Como de que mantengo la mente ponerle relajada. como altura de mira. Exacto. Mirarlo como si estuviera hablando de algo relativamente como normal, digamos. Pero en resumen es como eso, ese es el clip, no sé qué opinan del clip.
No mucho en realidad. O sea, a mí me pareció interesante, la verdad. No, a mí igual me llama la atención. Sobre todo porque me sirve de De prueba. cierta prueba, claro. Puta, sí, es que igual da que pensar. Por lo menos lo tení grabado, que eso es como lo principal, Dime. po. Que es la anécdota la podéis contar a quien sea, pero tenéis pruebas de que está ahí. De que, claro, lo que te comento va al detalle con el tema de lo que se ve, ¿cachai? Yes. Pero en resumen, ese tipo de cosas, ¿cachai? No, ahora no hay mucho más que comentar y ya vamos para las 4 horas, yo creo que ya vamos, va siendo hora Ya de... tenemos justa 4 horas. 4, weón. Yo creo que voy a sacar 4 partes ahora. De esto. 4 partes de brígido. No pensé que se iba a alargar tanto No, la yo tampoco. conversación. De hecho, este es el podcast más largo que hemos tenido. Sí. Pero espero que haya sido largo, pero entretenido. Pero sí, estuvo bueno. Espero no haberlo aburrido tampoco con mi historia. Sí, que se quedó dentro de las 4 horas. Pero, puta, para ir cerrando entonces, gracias a los que estuvieron en el live stream, que esta es primera vez que al menos yo lo transmito y bueno, entró caleta de gente. Hasta tuvimos Sí. un raid, así Un que rey. Sí. los compartí por ahí. así No. que se agradece a todos los que entraron y todos los que estuvieron escuchando y los que van a escuchar después cuando se resuba. Y gracias al Neblina también por participar. Ujú. No sé si tienen algo más que agregar, algo que decir antes de ir terminando. No. Gracias a la gente que se suscribió en el camino, a la radio, a todos los de Gorilla Setups que ya han participado vos, que se vienen más. Sí, se vienen Eh, varios más. Oye, ¿qué otro gorila estaba acá? ¿No sido curioso? El Tetris. Estuvo Vaya los ahí. capítulos. Puta. Ah, puta. ¡Ajá! Gacho. O sea, Ah, de invitados tú eres el segundo. Pero de la gente que ya ha venido a verlos, varios. Caleta. Ah, ya. Qué Tú bueno. mismo, de hecho, no te acordás. Sí, pero tenemos en conversaciones a varios más también. Así que se vienen cositas, dices por ahí. Pero bueno, siendo 4 horas con 1 minuto, damos por terminado entonces el 14º, ¿era cierto? 14º. Exacto. Eso dice en el título. Sí, el Yo le creo. 14º episodio del Bar de los No Muertos estuvo bastante bueno, la verdad. Se alargó harto, pero está bien. Mientras más mejor, al menos para mí. Sí. Todo bueno el cumpleaños. Así que nuevamente gracias al Neblina por estar aquí y gracias a todos los que lo escucharon y a los que lo van a escuchar. Así que eso. Gracias por la invitación, cabros. Fue un espacio entretenido. Sí, todo bueno. Sí, se agradece. Así que eso. Nos vemos. Adiós. Adiós. Chao, chao. Bye.